El 19 de julio de 1953, el segundo duque de Westminster, Hugo Grosvenor, murió a los 74 años de edad en el norte de Inglaterra. Grosvenor fue una figura controvertida que había apoyado a los nazis. También era increíblemente rico. El impuesto de sucesión o impuesto a la herencia sobre su patrimonio en 1953 fue de 17 millones de libras, lo que equivale a más de 400 millones de libras en términos actuales. 90 años antes, los comentaristas habían especulado que los Grosvenor eran la familia más rica de Europa. ¿Quiénes eran los duques de Westminster y sus antepasados y cómo habían adquirido su inmensa riqueza? Esta es la historia de la dinastía Grosvenor, los propietarios más ricos de Londres. La familia Grosvenor alcanzó prominencia en Inglaterra en el siglo XVII, pero sus raíces se remontan mucho más atrás, al menos hasta el siglo XII. Existe un registro de esa época de un Roberto Le Grosvenor recibiendo una concesión de tierras en Badworth, en Cheshire. El apellido Le Grosvenor es de origen ocupacional. Gros significa gordo o grande en el idioma francés, que los normandos llevaron a Inglaterra en 1066, mientras que Veneur significa cazador. Por lo tanto, Le Grosvenor era una manera de decir que Roberto era el cazador principal. Roberto probablemente ocupaba este puesto en la corte regional de Hugo de Seville, quinto conde de Chester, el señor más importante a lo largo de la frontera anglo-galesa, con extensas propiedades en Cheshire y Flintshire. Otro Grosvenor, mencionado en los registros de la época como Ranulfo Grosson Venator, aparece registrado como propietario de tierras en Hume, en Cheshire, en la década de 1230. Para la segunda mitad del siglo XIV, la familia era lo suficientemente importante en Cheshire como para que uno de sus miembros, Roberto Grosvenor, recibiera el título de caballero. Él participó en campañas tanto en Francia como en Escocia en las décadas de 1370 y 1380. Después se involucró en un caso legal con Sir John Le Scrope por los escudos de armas de sus dos familias y las similitudes entre ellos. Este caso dio origen a la afirmación de que los Grosvenor descendían de un destacado compañero de Guillermo el Conquistador, quien había participado en la conquista normanda de 1066, pero no hay pruebas tangibles que respalden esta afirmación. Esto no era único. Era común en la Inglaterra de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna que la nobleza en ascenso y las familias aristocráticas menores rastrearan su linaje hasta la conquista normanda de formas imaginativas. En el caso Grosvenor, probablemente el vínculo fue inventado. No obstante, la carrera de Sir Roberto Grosvenor resalta claramente el ascenso a la prominencia en Cheshire de la familia Grosvenor en el siglo XIV. La familia Grosvenor moderna desciende de su hijo de su segundo matrimonio, Sir Thomas Grosvenor. En el siglo XV, Sir Thomas y sus descendientes vivieron en Hume Hall. Más tarde se mudaron a Eaton Hall, que se convirtió en la residencia de la familia en Cheshire durante los siglos siguientes. Aunque los Grosvenor eran indudablemente una familia importante en Cheshire en los siglos XV y XVI, el ascenso de la familia a la prominencia en Inglaterra realmente comenzó bajo Ricardo Grosvenor. Él nació en Eaton Hall el 9 de enero de 1585, formó lazos importantes con otras familias de la nobleza en su juventud y fue enviado a estudiar a Oxford cuando tenía solo 13 años. En 1617, cuando el rey Jaime I visitó Cheshire, Ricardo fue nombrado caballero. Luego fue diputado por Cheshire en los parlamentos de 1621, 1626 y 1628. Para entonces, su padre había muerto y Sir Ricardo se había convertido en un importante funcionario local en el oeste de Inglaterra. Evidentemente, los Grosvenor pertenecían a una clase de terratenientes en toda Inglaterra que habían incrementado su riqueza aplicando nuevas ideas sobre la gestión eficiente de sus propiedades y también estaban ascendiendo socialmente. En 1622, Sir Ricardo utilizó su dinero y compró un título de baronet. Esta fue una época de profunda corrupción en la venta de títulos nobiliarios en Inglaterra, ya que se vendieron decenas de títulos de baronet e incluso condados para financiar el gasto excesivo de Jacobo I y los regalos a sus favoritos de la corte. Jacobo I gastaba en exceso y derrochaba regalos en sus favoritos de la corte, como el duque de Buckingham. Así, los Grosvenor se compraron un lugar en la baja nobleza en 1622. La familia aún no era inmensamente rica en ese momento.
Esto era evidente porque Grosvenor fue enviado a la Fleet Prison en 1629 debido a las deudas de su cuñado Peter Daniel. Sus movimientos estuvieron restringidos durante los siguientes 9 años, aunque se le permitió viajar por Londres e incluso una vez visitó su propiedad en Cheshire durante su reclusión poco estricta. Todo el episodio demuestra que, aunque Grosvenor tenía suficiente riqueza para comprar un título de baronet, había límites en sus ingresos. A pesar de su prolongado encarcelamiento por parte del gobierno de la corona, no se puso automáticamente del lado del parlamento en su disputa con el rey Carlos. La primera fue a principios de la década de 1640 y pertenecía a un grupo de moderados que intentaron evitar el estallido de la Primera Guerra Civil Inglesa en 1642. Una vez que estallaron los combates, se retiró a Eaton Hall e intentó mantenerse al margen del conflicto. Murió en su casa el 14 de septiembre de 1645, mientras la guerra rugía a su alrededor. El hijo de Sir Ricardo, su tocayo y heredero, era un realista más comprometido que su padre. El segundo baronet tenía casi 40 años cuando estallaron las guerras civiles inglesas. Fue alguacil de Cheshire en las primeras etapas del conflicto e intentó asegurarse de que el condado apoyara al rey Carlos I tanto como fuera posible. Su lealtad al rey significó que sufrió multas y marginación política en el periodo posterior a la ejecución del rey en enero de 1649, cuando Inglaterra experimentó brevemente con el republicanismo. Desempeñó un papel en el levantamiento de Booth, una rebelión promonárquica en Cheshire en agosto de 1659 contra el gobierno de la Mancomunidad, que se había vuelto cada vez más impopular tras la muerte del Lord Protector Oliverio Cromwell en septiembre del año anterior. Aunque el levantamiento de Booth fracasó, la monarquía fue restaurada de todos modos en mayo de 1660. En consecuencia, Grosvenor fue recompensado por su leal adhesión a la dinastía Estuardo por el rey Carlos II. Él murió en 1665. Su hijo, Roger Grosvenor, había sido asesinado en un duelo en 1661, lo que significa que cuando el segundo baronet murió 3 años y medio después, fue sucedido por su nieto, Sir Thomas Grosvenor. Él tenía solo 9 años en ese momento y moriría antes de cumplir 45 años. Pero Tomás jugó un papel enorme en el ascenso de los Grosvenor simplemente al casarse. Tomás Grosvenor nació el 20 de noviembre de 1655. Era un hombre culto que pasó varios años de su juventud en una versión temprana del Grand Tour, viajando por Europa para visitar lo que los europeos del siglo XVII consideraban algunos de los grandes centros de la civilización en Italia y Francia. Gastó mucho dinero en la remodelación de Eaton Hall, aunque, como veremos, la casa de campo fue remodelada en varias ocasiones durante los siglos XIX y XX. Sobre todo, Tomás Grosvenor es conocido por casarse con María Davis el 10 de octubre de 1677. Ella era la hija y heredera de Alejandro Davis, un escribano, aunque uno que poseía una granja justo al oeste de la ciudad de Londres, cerca de Ebury. Las Ebury Lands habían pasado a manos de la familia después de que el tío abuelo de María, un prestamista llamado Hugo Audley, las comprara a un precio muy reducido. Tras el rápido ascenso y caída de Leonel Cranfield, el primer conde de Middlesex, como político reformista en Inglaterra a principios de la década de 1620, en ese momento este era un terreno sin desarrollar, pantanoso y de valor limitado. Sin embargo, durante los siguientes 300 años, se convertiría en la base para el notable ascenso de la familia. La zona ya no se conoce como Ebury. En cambio, es sinónimo de las zonas de Mayfair y Belgravia de la ciudad, justo al norte y al oeste del Palacio de Buckingham y Westminster. La familia también adquiriría tierras un poco al sureste de Belgravia, en el distrito de Pimlico. A medida que la ciudad se expandió con el tiempo, esta modesta granja rural, tal como estaba en 1677, se convirtió en una fuente de inmensa riqueza en el corazón de algunas de las zonas más exclusivas del centro de Londres. El matrimonio entre Tomás y María se vio tensionado en ocasiones por el catolicismo romano de ella. Esto significó que la lealtad de Tomás hacia los nuevos monarcas, el rey Guillermo III y la reina María II, fue puesta en duda después de que la Revolución Gloriosa de 1688 llevara al derrocamiento del rey católico Jacobo II.
A principios de la década de 1690, Tomás enfrentó acusaciones de ser jacobita, un partidario no reconciliado del rey Jacobo, quien ahora vivía exiliado en Francia. Sin embargo, Grosvenor continuó ocupando un escaño en el Parlamento durante la mayor parte de su vida adulta, hasta su muerte en 1700, y las sospechas sobre su lealtad eran infundadas. Tomás fue sucedido por 3 de sus hijos, uno tras otro. Sus 2 hijos mayores, Tomás y Rogelio, murieron jóvenes, lo que significa que Ricardo Grosvenor, su tercer hijo, heredó el título de cuarto baronet en 1700, una semana antes de cumplir 11 años. Era una persona competente, aunque difícilmente un político de relevancia nacional. En cambio, fue un hombre destacado en la política de Cheshire, representando en numerosas ocasiones a la ciudad de Chester en el Parlamento y desempeñándose como alcalde de la ciudad. Se le consultó sobre participar en la rebelión jacobita de 1715 que buscaba restaurar al hijo exiliado del rey Jaime II en el trono, aunque finalmente se abstuvo de involucrarse. En cambio, él reconcilió a la familia con la Casa de Hanover, una dinastía en su mayoría alemana que llegó a gobernar Inglaterra en 1714, después de que la línea masculina directa de la Casa de Estuardo se extinguiera. El cuarto baronet también fue responsable de iniciar el desarrollo de las tierras de Londres al participar en proyectos experimentales de drenaje en Avery, en una época en la que también se estaba desarrollando la Compañía de Aguas de Chelsea en el oeste de Londres como el primer gran proyecto de filtración de agua urbana del mundo. Aunque el cuarto baronet se casó 2 veces, su hija falleció antes que él y la propiedad pasó a su hermano, Tomás, tras la muerte de Ricardo en 1732. Tomás solo ostentó el título de quinto baronet durante un año antes de que su propia muerte llevara a otro hermano, Roberto, a convertirse en el sexto baronet. Él mantendría el título hasta su muerte en 1755. Para entonces, los Grosvenor se habían convertido en la familia política preeminente en Chester, representando constantemente a la ciudad en el Parlamento. Mientras que el sexto baronet presidió la finca Grosvenor durante 22 años, su carrera fue eclipsada por la de su hijo mayor y heredero. Ricardo Grosvenor, el séptimo baronet, fue el jefe de la familia Grosvenor durante casi medio siglo, entre 1755 y 1802. Era un hombre de unos 20 y tantos años cuando murió su padre, y ya había sido representante de Chester en el Parlamento. Rompió con la tradición familiar y apoyó a los Whigs en lugar de los Tories en el Parlamento. Fue recompensado por su apoyo al gobierno de William Pitt el Viejo y el duque de Newcastle al ser elevado al título de barón Grosvenor en 1761. Aunque sus posturas políticas cambiaron con el tiempo, su lealtad a la familia Pitt perduró, y en 1784, Guillermo Pitt el joven allanó el camino para que se convirtiera en el primer conde Grosvenor. Para entonces se había convertido en una figura algo notoria. Su esposa Henrietta Vernon fue descubierta teniendo una aventura con el hermano del rey Jorge III en 1769 y Grosvenor demandó públicamente al hermano del monarca por difamarlo después. Henrietta evitó que Grosvenor se divorciara de ella solo porque él también había sido infiel en su matrimonio. Permanecieron casados, pero después de eso, Grosvenor se volvió un libertino notorio, en una época de excesos generales entre la aristocracia británica, cuando el dinero llegaba a Inglaterra gracias a los frutos del imperio, el gasto extravagante, el juego y la bebida en exceso se volvieron algo común. Grosvenor no era diferente. Él mostró un interés especial por las carreras de caballos y desarrolló su propio criadero importante, además de ser la primera figura importante en comenzar la colección de arte de la familia. Por ejemplo, adquirió varias obras del pintor barroco francés del siglo XVII, Claude Lorraine, y también fue mecenas de muchos pintores ingleses contemporáneos de paisajes y temas románticos, como George Stubbs y Thomas Gainsborough. El primer conde fue sucedido en 1802 por su hijo Roberto. Él viviría hasta 1845, lo que significa que entre padre e hijo mantuvieron el control de la propiedad durante 90 años. Como muchos de sus predecesores, fue miembro del Parlamento antes de convertirse en conde, y también más tarde se desempeñó como alcalde de la ciudad de Chester. Apoyó al arquitecto Thomas Harrison para construir la puerta norte en la ciudad, en el sitio donde la antigua puerta romana de la ciudad había estado 1600 años antes.
Esta fue solo una de las formas en que los Grosvenor apoyaron el desarrollo de Chester entre los siglos XVII y XX. Siguió a su padre al continuar apoyando a Guillermo Pitt el Joven, el principal líder político de Gran Bretaña, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Su antipatía hacia los Tories era tal que, cuando al duque de Wellington, el primer ministro Tory y héroe de guerra, se le ofreció la ciudadanía honoraria de la ciudad de Chester, Grosvenor usó su influencia para asegurarse de que el ayuntamiento no pudiera ser utilizado para el evento. Su lealtad a los Whigs dio frutos unos años después, en 1831, cuando fue elevado nuevamente dentro de la nobleza, convirtiéndose esta vez en el Marqués de Westminster, en reconocimiento a la proximidad de las tierras londinenses de la familia a Westminster. El primer conde Grosvenor dejó deudas muy considerables cuando murió en 1802 debido a su estilo de vida lujoso y sus hábitos de gasto. Sin embargo, esto no comprometió fatalmente sus finanzas como sucedió con otros hogares nobles de la era hanoveriana. Mientras que la finca de Ebury se había desarrollado gradualmente en el siglo XVIII, el segundo conde supervisó un período de desarrollo masivo mientras buscaba reparar la situación financiera de su familia. Esto estuvo estrechamente ligado a la expansión de Londres como ciudad en los siglos XVIII y principios del XIX. Si miramos hacia atrás, alrededor del año 1500, poco después de que los Tudor llegaran al poder, Londres no era mucho más que una gran ciudad según los estándares modernos. Aproximadamente 50.000 personas vivían aquí. La ciudad de Londres, el municipio amurallado e incorporado, estaba casi completamente limitada a lo que ahora es el centro de Londres en el lado norte del río Támesis, extendiéndose aproximadamente desde la Torre de Londres en el extremo este hacia el oeste, hasta la Catedral de San Pablo y a lo largo del Strand hasta el área del Temple, donde se encontraban las Inns of Court cerca del extremo occidental de la ciudad. La sede del gobierno en Westminster estaba fuera de la ciudad y la gente generalmente iba en bote por el Támesis hacia Londres. Solo una pequeña parte de la ciudad se encontraba en la orilla sur del río. Grandes partes de lo que ahora consideramos zonas centrales de Londres, incluyendo Pimlico, Belgravia y Mayfair, donde los Grosvenor poseían una enorme cantidad de tierra, eran básicamente el campo fuera de la ciudad. Pero Londres estaba expandiéndose rápidamente. Su población aumentó rápidamente hasta llegar a unas 200.000 personas para el año 1600. El gran incendio de Londres en 1666 había frenado el crecimiento y destruido gran parte de la ciudad, pero ni siquiera esto pudo evitar que la población de Londres llegara al 500.000 de personas antes de 1700. Se duplicó nuevamente a principios del siglo XIX, alcanzando 2 millones de personas alrededor de 1840 y luego 6 millones para 1900. Al principio, la ciudad se expandió hacia el norte y el este, siendo el East End en particular el que absorbió una proporción significativa del nuevo crecimiento poblacional. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, la necesidad de nuevas tierras para viviendas y departamentos significó que la ciudad se expandiera en todas las direcciones, incluyendo hacia el oeste, hacia zonas como Belgravia, Mayfair y Pimlico. Por lo tanto, los Grosvenor estaban a punto de convertirse en una de las familias de propietarios más importantes de Londres. El segundo conde Grosvenor fue fundamental en este proceso. Él reconoció que Belgravia había adquirido una mala reputación por el crimen y la anarquía en el siglo XVIII y comenzó a remodelar activamente la zona con la ayuda del arquitecto Thomas Cubitt. Este proceso fue gradual al principio, pero en 1826 se recibió un permiso especial del Parlamento para construir una serie de elegantes casas adosadas en hileras alrededor de Belgravia. El hecho de que el rey Jorge III hubiera establecido el Palacio de Buckingham como una de las principales residencias reales justo cerca ayudó a que Belgravia se convirtiera en una zona de moda de la ciudad. Las casas se alquilaban a aristócratas y políticos que estaban ansiosos por estar cerca del Palacio de Buckingham, Westminster y Hyde Park. Los ingresos por alquiler llegaban en abundancia y se reinvertían en más desarrollos. Estas obras de construcción avanzaron rápidamente en las décadas de 1830 y 1840 y transformaron a los Grosvenor en una de las familias más ricas de Gran Bretaña y luego de Europa. El mismo proceso fue repetido por Grosvenor y Cubitt justo al sur, en Pimlico, donde Cubitt utilizó la tierra removida durante la construcción de los muelles de Santa Catalina en el East End en 1827 y 1828 para rellenar el terreno pantanoso y hacerlo apto para la construcción.
Como esta era una parte relativamente poco desarrollada de la ciudad, Cubitt trabajó de una manera que permitió preservar agradables espacios abiertos de jardín junto a las ordenadas hileras de casas que diseñó y supervisó la construcción de B-cientos en. El primer marqués también comenzó a trabajar en lo que se conoció como la Casa Grosvenor, una famosa residencia con vista al lado oeste de Hyde Park. A finales del siglo XVIII, el duque de Gloucester y Edimburgo, el príncipe Guillermo Enrique, hermano del rey Jorge III, vivía en una casa grande en Mayfair que se conocía como la Casa Gloucester por su título. Tras su muerte en 1805, el primer marqués adquirió la casa por 20.000 libras y comenzó a remodelarla como la residencia principal de la familia en Londres. Por ejemplo, añadió una nueva ala grande en el lado oeste de la casa para exhibir la considerable colección de arte de la familia. Hacia el final de su vida, el primer marqués también mandó construir extensos arcos triunfales y entradas con columnatas que llevaban hasta la casa desde Upper Grosvenor Street. Sus sucesores, especialmente el primer duque de Westminster, continuaron ampliando Grosvenor House y se convirtió en una de las residencias más importantes de Londres, igualando en grandeza a algunas residencias reales. A finales de la década de 1880, fue una de las primeras casas en Londres en ser electrificada e iluminada con luz artificial. Sin embargo, Grosvenor House ya no existe. La casa fue ocupada durante la Primera Guerra Mundial y utilizada por el gobierno británico como oficinas gubernamentales durante la guerra. El segundo duque de Westminster, en cambio, se mudó a Bordon House en Mayfair. Más tarde fue arrendada al gobierno de Estados Unidos como sede de su embajada en Londres. En la década de 1920, Grosvenor House fue demolida y en su lugar se construyó el Hotel Grosvenor House. Aunque el hotel sigue llevando el nombre de Grosvenor, fue construido y propiedad de Arturo Octavio Edwards y ha pasado por varios dueños diferentes desde entonces. Sigue siendo uno de los hoteles más exclusivos de Londres, un siglo después de su construcción. La finca de Cheshire tampoco fue ignorada por el marqués. De hecho, primero perfeccionó sus habilidades como promotor inmobiliario a través de la remodelación de Eaton Hall inmediatamente después de convertirse en el conde Grosvenor. Contrató al arquitecto William Porden para supervisar este proyecto y al paisajista John Webb para rediseñar los jardines. Un rediseño modesto se disparó en precio a más de 100.000 libras y tomó 10 años reconstruir Eaton Hall. Esta era una suma equivalente a unos 10 millones de libras en términos actuales. Porden supervisó la construcción de una enorme mansión en un estilo georgiano tardío. Desafortunadamente, pronto se consideró que su apariencia estaba pasada de moda y muchos visitantes la encontraban llamativa y excesiva. Esto significó que Eaton Hall fue remodelado nuevamente en la segunda mitad del siglo XIX. El arquitecto victoriano Alfred Waterhouse le añadió un toque gótico adicional, y la ampliación de la casa significó que finalmente tenía 150 habitaciones perreras, establos, una capilla e incluso una torre de campanario de 183 pies de altura con nada menos que 28 campanas. Casas de campo como esta, para familias británicas adineradas y dinásticas, permanecían en gran parte sin uso durante largos periodos de tiempo y solo una pequeña ala de la casa era habitada fuera de los periodos en que se celebraban eventos en Eaton Hall. Ricardo Grosvenor, segundo marqués de Westminster, sucedió a su padre como jefe de la familia Grosvenor en 1845. Durante los siguientes 24 años como marqués, continuó el desarrollo de sus tierras en Londres. De hecho, su mandato como el principal terrateniente de Belgravia, Mayfair y Pimlico fue más importante que el de su padre. Mientras que el primer marqués había establecido un modelo para el desarrollo de tierras en Every Lands, fue durante mediados y finales del siglo XIX cuando los ingresos de las propiedades en Londres realmente se dispararon, ya que las casas en Mayfair, Belgravia y Pimlico se convirtieron en las residencias más codiciadas de Londres, en una época en la que era la capital de la principal superpotencia y centro financiero del mundo. La rama londinense de la famosa familia bancaria Rothschild, por ejemplo, vivía en Mayfair en la época victoriana. A diferencia de algunos de sus predecesores, el segundo marqués llevó una vida moderada y gastó gran parte de su dinero en proporcionar hospitales y escuelas.
Una estatua en su honor fue erigida en Grosvenor Park en Chester en 1869 para reflejar tanto su papel como el de su familia en el desarrollo de la ciudad y su política desde el siglo XVII. La dinastía Grosvenor también se estaba expandiendo para vincularse más con la aristocracia británica en ese momento. Mientras que muchas líneas nobles con una herencia mucho más rica que la de los Grosvenor estaban muy endeudadas después de administrar mal sus propiedades durante varias generaciones, sabían que el marqués de Westminster tenía dinero. Por lo tanto, muchas de sus hijas se casaron con familias aristocráticas inglesas muy antiguas. Su hija mayor, Leonor, por ejemplo, se casó con Algernon Percy, un miembro de la estimada familia Percy del norte de Inglaterra que rastreaba sus raíces hasta la conquista normanda y que había sido un actor clave en las guerras de las Rosas en el siglo XV. Los Percy y los Neville habían sido las dos casas nobles preeminentes del norte durante siglos. Algernon más tarde se convirtió en el cuarto duque de Northumberland. Otra de las hijas del marqués, María, se convirtió en la condesa de Macclesfield después de casarse con el futuro sexto conde de Macclesfield, Thomas Parker, mientras que Isabel, Juana y Carolina fueron todas baronesas. Las hijas del segundo marqués no fueron las únicas miembros notables de la familia extendida. Su hermano menor, Roberto, quien recibió el título de barón Ebury, fue un viajero y diarista destacado que visitó el norte de África cuando tenía 20 y tantos años, y publicó un libro titulado Extractos del diario de Lord Roberto Grosvenor, que relata su visita a las regencias de Berbería en la primavera de 1830. Relatos populares sobre África como este fueron importantes en el creciente reparto de África. Después de regresar a casa, se convirtió en político. En 1855, sus intentos de introducir el proyecto de ley de comercio dominical en el Parlamento, que prohibía a los negocios en Londres abrir los domingos, provocaron un motín en Hyde Park, no muy lejos de Grosvenor House. El segundo marqués de Westminster murió el 31 de octubre de 1869. Fue sucedido por su hijo, Hugo Lupus, quien fue nombrado el primer duque de Westminster en 1874, la etapa final en el ascenso de la familia dentro de la aristocracia británica. Esto reflejaba su inmensa riqueza para la década de 1870. De hecho, el duque pudo utilizar su enorme ingreso para influir en la política de la época. Por ejemplo, tenía una relación de amor y odio con el líder liberal y primer ministro Guillermo Gladstone, cuya política de cortejar a los autonomistas irlandeses que querían restablecer un parlamento autónomo en Irlanda, Grosvenor se oponía. Sin embargo, fue Gladstone quien presentó la solicitud a la reina Victoria para que el título de Grosvenor fuera elevado al de ducado en su lista de honores de renuncia en 1874. En otras ocasiones, ambos coincidían, especialmente en su condena a la creciente antipatía turca hacia la población armenia dentro del Imperio Otomano. Aunque la participación del duque en la política era esporádica, nadie podía ignorar la influencia que le otorgaban su riqueza y su posición como el mayor terrateniente en las cercanías de Westminster y el Palacio de Buckingham. Sus ingresos por alquileres en la década de 1870 habían alcanzado alrededor de $250,000 de libras al año, una suma cercana a los 40 millones de libras anuales en el dinero de hoy. Además, muchos políticos, aristócratas y dignatarios extranjeros alquilaban propiedades a Grosvenor debido a su proximidad al centro del gobierno en Londres. Una parte de este dinero se invirtió en el criadero de caballos de carreras de la familia y uno de sus caballos, Ben d'Or, ganó el Derby de Epsom en 1880. El duque también era famoso por su templanza en una época en la que el movimiento para prohibir el alcohol estaba creciendo en Gran Bretaña, Norteamérica y Escandinavia. Aunque Gran Bretaña nunca prohibiría el alcohol a diferencia de Estados Unidos y partes de Canadá y Escandinavia, donde se introdujo la prohibición con éxito limitado, Grosvenor sí logró reducir drásticamente el número de bares y tabernas que operaban en Mayfair y Belgravia. Los jefes de la familia Grosvenor han tenido diferentes personalidades a lo largo del tiempo. En el siglo XVIII, en el apogeo de los excesos de la aristocracia británica, el primer conde Grosvenor era conocido por su estilo de vida excesivo y sus grandes gastos. En contraste, en el siglo XIX, los Grosvenor se hicieron conocidos por su piedad religiosa y su conducta moderada. Parte de la razón por la que tuvieron tanto éxito como magnates inmobiliarios y empresarios fue que la familia gastaba e invertía con astucia.
Sin embargo, otro cambio ocurrió en 1899 cuando murió el primer duque de Westminster. Lo sucedió su nieto Hugh Richard. Su padre, Víctor, había muerto prematuramente el 22 de enero de 1884, por lo que parece haber sido un ataque de neumonía severa. Como resultado, cuando el primer duque murió en 1899, Hugh Richard lo sucedió. Tenía 20 años en ese momento y llegaría a convertirse en el miembro más polémico de la dinastía Grosvenor. Esto no era evidente en sus primeros años. En apariencia era un aristócrata ejemplar. Cuando se convirtió en duque de Westminster en 1899, estaba sirviendo en Sudáfrica en las primeras etapas de la Segunda Guerra Boer. Participó en los Juegos Olímpicos cuando se celebraron en Londres en 1908 en la competencia de lanchas motoras, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, regresó al servicio militar activo. Luchó tanto en Francia como en Egipto y participó en el desarrollo de autos blindados Rolls-Royce durante las primeras etapas de la guerra, mientras las distintas potencias avanzaban hacia el desarrollo de los primeros tanques modernos. Lo más controvertido sobre el duque durante estos primeros años fue su vida amorosa. Se casó 4 veces y se divorció en 3 ocasiones. Además de esto, tuvo numerosos romances extramatrimoniales, uno famoso con Coco Chanel, y algunos de sus matrimonios incluyeron largos periodos en los que vivió separado de sus esposas antes de divorciarse. Sin embargo, el verdadero problema con el segundo duque surgió en el periodo de entreguerras, cuando el fascismo ascendió en las décadas de 1920 y 1930. Era antisemita y estaba preocupado por la supuesta influencia de los masones sobre la sociedad occidental. Más tarde se unió a The Link, una organización británica que buscaba fomentar lazos entre el movimiento de extrema derecha británico y la Alemania nazi. Incluso después de que estalló la Segunda Guerra Mundial tras la invasión alemana a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, Grosvenor siguió manteniendo opiniones favorables hacia los nazis. En las semanas posteriores a la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia a Alemania, el 3 de septiembre, en represalia por la invasión de Polonia, Grosvenor sostuvo varias reuniones en Londres con políticos y empresarios que estaban a favor de alcanzar una paz negociada con Alemania. Se ha especulado, probablemente con razón, que Grosvenor no solo simpatizaba ideológicamente con los nazis, sino que también le preocupaba la posibilidad de que sus extensas propiedades en Londres fueran bombardeadas por los alemanes si la guerra continuaba. La guerra continuó. Londres fue bombardeada extensamente durante el Blitz y Grosvenor se convirtió en el miembro más infame de la familia debido a sus antiguas opiniones políticas. A principios de la década de 1950, en previsión de la muerte del segundo duque de Westminster y la cantidad muy significativa de dinero que tendría que pagarse como impuesto sucesorio, el nombre británico para el impuesto a la herencia, en ese momento la familia decidió adoptar una nueva estrategia empresarial. La cantidad de derechos de sucesión que tendría que pagarse sería significativa, ya que la aristocracia británica estaba siendo gravada especialmente fuerte después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de pagar parte de la deuda de guerra de Gran Bretaña y financiar la reconstrucción del país. Los Grosvenor, en consecuencia, vendieron una parte significativa de sus tierras en Londres, en Pimlico y otras zonas. El grupo Grosvenor, como se conocía a la empresa inmobiliaria de la familia, entonces comenzó a reinvertir el dinero en nuevos proyectos inmobiliarios. Muchos de estos no estaban en Londres. De hecho, algunos ni siquiera estaban en Inglaterra. Una gran parte del capital se gastó en nuevos proyectos en lugares como Australia, el sudeste asiático y Canadá. Los Grosvenor se involucraron especialmente en el desarrollo de la ciudad de Vancouver en las décadas de 1950 y 1960. Más tarde, incluso entraron en Estados Unidos y supervisaron varios proyectos grandes en California. Como consecuencia, el grupo Grosvenor hoy en día posee y opera tanto propiedades comerciales como residenciales tan diversas como el centro comercial Liverpool One en Liverpool y varios centros comerciales en Estocolmo, Suecia. Varios edificios de condominios y departamentos con cientos de unidades cada uno en Vancouver, San Francisco y Los Ángeles. Torres de departamentos en Shanghái, Tokio, Hong Kong y Pekín, e incluso propiedades comerciales en ciudades regionales francesas como Metz y Lyon. Esta estrategia dio resultado. Mientras los precios de las propiedades seguían subiendo y subiendo en Londres, la tasa de apreciación en lugares como Vancouver, Pekín y Shanghái
Desde que los Grosvenor se diversificaron en ellos, ha superado incluso el aumento en Londres en comparación con el precio base en los años 50 y 60. El segundo duque murió el 19 de julio de 1953 a los 74 años de edad. A pesar de haberse casado 4 veces, solo su primer matrimonio tuvo hijos. Estos fueron un hijo y 2 hijas. El hijo, Eduardo, murió en 1909 a los 4 años de edad debido a complicaciones derivadas de una apendicitis. Como resultado, el segundo duque fue sucedido por su primo, Guillermo Grosvenor, un nieto del primer duque. Guillermo sufrió daño cerebral en su infancia y no pudo vivir de manera independiente. Nunca se casó ni tuvo hijos, así que cuando murió en 1963, los títulos y el patrimonio de los Grosvenor pasaron a otro nieto del primer duque, Gerardo. Ya tenía más de 50 años cuando heredó el título y murió 4 años después, momento en el que fue sucedido por su hermano Roberto. Así, entre 1899 y 1967, 4 nietos diferentes del primer duque de Westminster se sucedieron uno tras otro como jefes de la dinastía. La propiedad seguía siendo enormemente valiosa durante esta época, a pesar de los importantes impuestos de sucesión acumulados en 1953, y el quinto duque, quien mantuvo el título hasta 1979, fue el hombre más rico de Gran Bretaña en la década de 1970. En 1979, cuando murió el quinto duque, finalmente hubo una sucesión directa de padre a hijo dentro de la familia Grosvenor por primera vez desde 1869. Ese año, Gerald Cavendish Grosvenor se convirtió en el sexto duque de Westminster tras la muerte de su padre. Se unió al ejército en 1970 y sirvió ampliamente en el ejército territorial y en el ejército británico, llegando a convertirse en general de división honorario. En la primera lista de ricos del Sunday Times, publicada en 1989, Grosvenor fue catalogado como la segunda persona más rica del Reino Unido, solo por detrás de la reina Isabel II. Aunque las particularidades de cómo se posee y administra la corona significaban que, en la práctica, el duque era la persona más rica del país en ese momento. En 1978, un año antes de convertirse en duque, se casó con Natalia Aisha Phillips. Ella es descendiente del gran poeta ruso del siglo XIX, Alexander Pushkin, y de la dinastía Romanov que gobernó el Imperio ruso entre 1613 y 1917. Como nieta de Pushkin, Sofía se casó con el gran duque Miguel de la casa Romanov. Esa pareja más tarde se mudó a Londres, donde sus hijos se casaron con miembros de la aristocracia británica y de la alta sociedad. Natalia es la bisnieta de Sofía y Miguel. Esto significa que las 3 hijas y un hijo del sexto duque son bisnietos de Alexander Pushkin y también descienden de la dinastía Romanov. El sexto duque de Westminster vivió hasta 2016. Hubo cierta controversia en sus últimos años. Su nombre fue mencionado en relación con el escándalo del Emperor's Club VIP en Nueva York en 2008, un escándalo de prostitución que atrajo mucha atención mediática debido a los vínculos con el gobernador de Nueva York en ese momento, Eliot Spitzer. Esto llevó a Grosvenor a renunciar a algunos de sus cargos públicos, aunque la atención de los medios se desvió del duque después de un tiempo. Cuando el sexto duque de Westminster murió el 9 de agosto de 2016, su único hijo, Hugh Grosvenor, lo sucedió como el séptimo duque a los 25 años de edad. La sucesión del joven duque lo convirtió de inmediato en la sexta persona más rica del Reino Unido, según la lista de ricos del Sunday Times, con una fortuna estimada en 9.3 mil millones de libras. También vino acompañada de mucho escrutinio mediático. Debido a un complejo conjunto de fideicomisos hereditarios establecidos por duques sucesivos durante el siglo XX y diferentes mecanismos legales, el nuevo duque evitó pagar el impuesto de sucesión estándar del 40% que se habría impuesto a una herencia de este tamaño en el Reino Unido. Es cierto que parte del problema era que la cartera de propiedades del grupo Grosvenor ahora es de carácter internacional, con extensas propiedades en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Vancouver, Tokio, Pekín y Hong Kong. Pero aún así, el duque ha podido aprovechar una laguna fiscal favorable, lo que significa que solo se paga un 6% de impuesto de sucesión cada 10 años.
En teoría, las ganancias generadas por el 34% que no fue grabado en 2016 deberían ser más que suficientes para cubrir el 6% que se paga cada década. Lo que significa que el capital principal del patrimonio nunca se reduce, siempre y cuando la finca se administre de manera competente. Hubo una considerable protesta pública por este tema del impuesto a la herencia en 2016, uno que todavía se citaba años después como un ejemplo de las dificultades de imponer impuestos a la riqueza y a la herencia en Gran Bretaña. Esto se agravó en 2017, cuando los papeles del paraíso, una enorme cantidad de documentos financieros filtrados, revelaron que el sexto duque había canalizado enormes sumas de dinero a instituciones financieras en el Caribe y Panamá antes de su muerte, para evitar impuestos. Hasta 2025, el séptimo duque figuraba como número 14 en la lista de ricos del Sunday Times, con una fortuna de casi 10.000 millones de libras. Ha proporcionado fondos a iniciativas benéficas, como una donación de 1 millón de libras a la Universidad de Oxford para la investigación que realizó sobre las vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia de 2020 y 2021. La historia de cómo la familia Grosvenor se convirtió en la familia más rica de Gran Bretaña y posiblemente de Europa en la segunda mitad del siglo XIX es realmente inusual. La mayoría de las familias aristocráticas más distinguidas de Inglaterra tenían un miembro de la familia que se distinguió políticamente o militarmente en el pasado para encaminar a la dinastía hacia el poder y la riqueza. La familia Churchill, por ejemplo, debía su ascenso principalmente al primer duque de Marlborough, John Churchill, quien desempeñó un papel principal en la Revolución Gloriosa de 1688 y luego sirvió como líder en tiempos de guerra de Inglaterra durante la Guerra de Sucesión Española. La familia Gascoigne-Cecil surgió de la clase de la nobleza menor gracias al servicio político y la inmensa habilidad de William Cecil, Lord Burghley, y su hijo Roberto en la segunda mitad del siglo XVI. Los Grosvenor eran diferentes. La familia fue ascendiendo gradualmente en la escala social en Cheshire desde el siglo XIV y luego adquirió un baronetazgo en 1622 durante una época en la que estos títulos menores de nobleza estaban prácticamente a la venta en Inglaterra. La familia no produjo un político destacado en el escenario nacional después de eso. En cambio, un matrimonio afortunado en 1677 les permitió poseer una enorme extensión de tierra en las afueras de la ciudad de Londres, tal como existía en ese entonces. Más tarde, a medida que Londres creció hasta convertirse en la ciudad más grande del mundo y el centro mercantil más importante, su propiedad alrededor de Belgravia, Pimlico y Mayfair convirtió a los Grosvenor en una de las familias más ricas de Inglaterra. Había hombres destacados dentro de la familia. El primer y segundo marqués y el primer duque de Westminster desarrollaron las tierras de la familia alrededor de Londres en el siglo XIX de manera muy efectiva, haciendo que los Grosvenor fueran millonarios a valores actuales. Hay elementos adicionales en la historia de la familia. Algunos miembros de la familia criaban caballos, otros coleccionaban arte. Algunos coquetearon con el fascismo, pero el verdadero corazón de la historia de los Grosvenor es una familia que se volvió increíblemente rica gracias a un matrimonio afortunado, la expansión de una ciudad y el desarrollo juicioso de un imperio inmobiliario. El resultado es una familia que sigue estando entre las más ricas de Europa, 350 años después de un matrimonio cuyos resultados nadie pudo haber predicho en 1677. ¿Qué opinas de la familia Grosvenor? Simplemente tuvieron muchísima suerte con la forma en que heredaron tierras alrededor de Pimlico y Belgravia, que Londres fue absorbiendo a medida que la ciudad crecía. ¿O hubo miembros de la familia, como el primer y segundo marqués, que fueron visionarios y usaron sus tierras para desarrollar grandes partes de Londres en el siglo XIX? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.